8:21, estamos ya con nuestro segundo invitado, nos acompaña en nuestros estudios el doctor, perdón, no sé si estamos o no me escucho, no sé si estamos o no estamos al aire, sí, el doctor Fernando Yepes está ya acá con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle, buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República ha realizado un nuevo viaje, un desplazamiento, no estoy segura si es el 28 o el 29 número de viaje al exterior que ha hecho en este corto mandato, esta vez con destino a los Estados Unidos, donde ha participado en la condecoración a un expresidente y a una actriz de ese país, y también participará en la reunión de las Naciones Unidas. ¿Hasta qué punto estos desplazamientos, en este caso específico a Estados Unidos, le va a ser beneficioso al Ecuador, a los ciudadanos, a sus gobernados? Buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días, Licenia, muy buenos días, Alexis, muy buenos días a todos y todas. Bienvenido, doctor. Gracias a Radio Pichincha por la gentil invitación. Realmente este nuevo viaje del presidente Lasso es la continuación y una muestra más de su política exterior, pues errática, poco planificada, abusiva, sin objetivos claros y totalmente inoportuna. Como señalé yo hace poco en las redes sociales, este viaje del presidente Lasso no solamente que es un turismo de Estado, sino que es un viaje pues abusivo, inoportuno, que genera pues burla en muchos actores y que es totalmente fuera de lugar. Un presidente que termina anticipadamente el mandato, como es el caso del presidente Lasso, con un rechazo popular gigantesco, con un desprestigio nacional e internacional enorme, pues no está en las condiciones para ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas a días de que haya la segunda vuelta electoral acá, que tengamos presidenta electa y que tengamos pues el cambio de gobierno muy pronto. ¿Qué mensaje va a transmitir en las Naciones Unidas? En las Naciones Unidas se transmiten mensajes de cómo se va a desarrollar una política exterior, lo que se está haciendo. Uno no va a despedirse en las Naciones Unidas y menos aún luego de un mandato desastroso. En cuanto a las condecoraciones y el viaje a Washington, pues realmente cae en lo risible, ¿no es cierto? Yo creo que el presidente Clinton, que tuvo una participación importante en el proceso de paz para la solución del problema territorial ecuatoriano-peruano, pues fue en su momento reconocido por el Ecuador, pero ahora pues 25 años después, con una condecoración que usualmente no se otorga a jefes de Estado, que es una condecoración pues de un valor representativo menor porque es reciente todo lo que conocemos en el ámbito diplomático, y a artistas de cine que vayan el presidente de la República a imponer la condecoración, yo no he visto antes. Si se quiere reconocer a alguien que tenga pues méritos, pues envían la joya y la imponen en el embajador, es lo usual, ¿no? Embajador, bienvenido, qué gusto como siempre tenerle acá. Voy a hablar desde la superficialidad. Usted nos va a dar una cátedra como siempre de cómo se maneja la política exterior, la diplomacia y demás. De eso ya sabemos que usted es un conocedor de la materia. Pero yo le voy a hablar de la superficialidad. Así es. Tuvimos antes un gobierno que esté pensando únicamente en la foto, en la alfombra roja, en las ceremonias, en los protocolos, en las relaciones públicas que pueda lograr, porque además yo me imagino que un banquero como es Lasso, que después de dejar el poder volverá nuevamente a sus negocios, como pasa acá con las élites cuando gobiernan y hacen todos los negociados que hacen, a pesar de que esté en entredicho su propio cuñado, que es el mayor accionista del banco, el hombre volverá a hacer negocios, dejará ahí botando Carondelet y listo. Pero habrá hecho muchos contactos, ¿no? Y habrá hecho muchas relaciones en todos y cada uno de los viajes. ¿Alguna vez tuvimos un gobierno de este nivel al que le interese únicamente eso? ¿El protocolo, la foto, las relaciones públicas? Bueno, yo creo que a muchos les gusta el oropel de la diplomacia, las fotos, la alfombra roja, el estar con otros jefes de Estado, estar con la realeza europea, eso les fascina a quienes ejercen cargos públicos y sobre todo a gente rica, como es el caso del presidente Lasso, que por mucho dinero que tenga, no le recibiría el príncipe de Gales si no es presidente del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces aprovecha cualquier oportunidad para tomarse fotos. Ustedes recordarán, aquí mismo analizamos la cumbre en la Unión Europea,
fotos aunque sea en el lobby del hotel, una reunión con el rey de Bélgica, con el rey de España, que nada tienen que hacer en el tema de política internacional de sus países. Son monarquías constitucionales de orden diferente. Ahora, evidentemente, para quien tiene negocios, pero más que en el caso de un banquero, más en el caso como sería un empresario a nivel mundial, como es el Grupo Noboa, ahí sí hay una confusión total de intereses entre lo que es la política exterior, los contactos que se hacen, los temas de negocios y de mercado. Pero en el caso de Lasso igual, muchos contactos hará. Tú mismo puedes revisar la agenda que cumplirá hoy en las Naciones Unidas. Se reúne pues con gente que ha tenido cargos públicos, pero hoy seguramente promueven otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces tenemos ya ejemplos claros, como el tema del famoso Fondo de Galápagos, en el que participa el sector privado con una participación mayoritaria. Todo ese tipo de cosas van de la mano de la visión que se tiene del Estado, de la política exterior y del bienestar y desarrollo del país, ¿no? Es decir, doctor Yepes, al ciudadano común y corriente, al que nos está escuchando, al que nos está mirando, ¿le es beneficioso o no le es beneficioso toda esta serie de gestiones que está haciendo el presidente Lasso en los Estados Unidos? Yo creo que estas gestiones pues no tienen realmente mayor sentido, como dije, son inoportunas, fuera de lugar, abusivas. Es un turismo de Estado cuando estás por terminar tu mandato. Pero en general, todos los viajes del presidente Lasso han sido erráticos, han sido pues mal planificados. Da la sensación que el presidente Lasso va a reuniones sin saber dónde está, sin haber leído un papel para las reuniones. Y aquí también hay que hacer notar la total ausencia de la Cancillería. La Cancillería no participa en la política exterior, la Cancillería no participa en los viajes, la Cancillería no está en nada. ¿Qué funcionario de carrera acompaña al presidente Lasso a estas reuniones? Acuérdense desde el primer viaje que hizo el presidente Lasso, entonces presidente electo, el viaje a Colombia, donde pues realmente cometió uno de los errores más tristes de la historia diplomática nuestra, al justificar el ataque en Angostura, algo pues que fue condenado en su momento por todos los organismos internacionales, por la OEA, por el Grupo de Río, por el Parlamento Europeo, de los que recuerdo de primerísima mano, y sobre todo en el cual fue el agredido nuestro país, ¿no es cierto? Eso fue terrible. Los viajes a México, ¿cuántas veces fue a México? Al TLC con México, a la Alianza del Pacífico. ¿Se firmó TLC con México? No. ¿Ingresamos a la Alianza del Pacífico? No. El tema de la visa Schengen, Recién conversó con el señor Pedro Sánchez. Todo eso son viajes equivocados, gestiones erráticas que parten del desconocimiento. Los asesores del presidente Lasso, si es que los tiene, ¿no?, simplemente no conocen que es una propuesta de la Comisión Europea. ¿Acaso el presidente de otra institución europea dice, agéndame una propuesta de la Comisión? O sea, no es así. Es decir, todo esto, además de inoportuno y risible, viene a ser una burla para los ecuatorianos. ¿No es cierto? Son años que han pasado con este cuento de la visa Schengen. ¿Cuántos viajes, cuánto se ha gastado? ¿Cuántas gestiones pues que realmente generan pues, ¿cómo te puedo decir? No solamente falsa expectativa y venta de humo, sino con los interlocutores europeos. También pues parece un país que no tiene norte, ¿no? ¿Qué gana el Ecuador? A propósito de lo que decía en uno de sus videos publicados en redes sociales el presidente, llevando un mensaje de apoyo a Ucrania, por ejemplo, un conflicto en el cual nosotros no tenemos nada que ver. ¿Qué gana el Ecuador en eso? Sobre todo que no es un mensaje realmente que sea reflexionado acordemente, que responda a la realidad del momento, a los intereses de una visión amplia del Ecuador. Es un mensaje de subordinación, es un mensaje tutelado, es la reiteración pues de un alineamiento con la posición de otras potencias. El Ecuador debe llevar a las Naciones Unidas, en el caso de Ucrania, un mensaje claro, fundamentado en la Carta de las Naciones Unidas, en los principios que rigen nuestra política exterior, en nuestra Constitución, y apoyar iniciativas de paz, como las que ha mencionado el presidente Lula hace algunos meses, como lo hizo el presidente de China, y tener un papel mucho más activo desde el Consejo de Seguridad, en el cual somos miembros de este año, estos 2 años, pero de ahí a tener una posición pues prácticamente de repetir sin ningún juicio crítico lo que piensan otras potencias, pues es risible y totalmente contraria a nuestros intereses. El Ecuador tiene que tener posiciones de principio, tiene que condenar
toda violación del derecho internacional, de un lado y del otro, ¿no es cierto? Y sin olvidar pues la situación real y tener un compromiso mayor con las causas del sur, con la creación de un mundo multipolar. Hace falta una visión crítica profunda de la política exterior y de la realidad mundial. Por eso tiene que hacerse desde la óptica del conocimiento, del derecho y de los intereses nacionales. Sobre el tema de la visa Schengen, doctor Yepes, el presidente se reunió en días pasados con el presidente de España, Pedro Sánchez. ¿Qué papel juega España y qué facilidad le puede eso generar al Ecuador para la obtención o no de la visa Schengen? Más tomando en cuenta que el tema de la visa Schengen o la eliminación de la visa Schengen para los ecuatorianos no está precisamente en la agenda del Parlamento Europeo, es decir, hasta qué punto España puede hacer algo en favor de los ecuatorianos que quieren que se elimine este requisito de ingreso al viejo continente. España es un país muy importante en la Unión Europea y desde luego tiene vínculos profundos con el Ecuador. No nos olvidemos que la gran mayoría de ecuatorianos en Europa residen en España y será siempre pues un lugar de ingreso. Pero España es un país dentro de los 27 miembros de la Unión Europea, ¿no es cierto? España deberá pronunciarse en su momento. España desde el año 2015 ha manifestado su acuerdo, su disposición para que se avance en la eliminación de la visa Schengen. Pero eso es un proceso regulado por el derecho comunitario en el que participan las 3 instituciones de la Unión Europea. Pero más allá de eso, tenemos que ver también cuál es la situación del Ecuador. O sea, para eliminar la visa Schengen, tienen que haber desaparecido las causas que motivaron la imposición del visado. Es un principio básico del derecho comunitario. Cuando la Unión Europea toma un reglamento, toma la imposición de un requisito, para retirarlo, tienen que desaparecer las causas que motivaron esa imposición. Hoy en Ecuador vive una crisis migratoria, una ola migratoria muy parecida a la del año 99 y 2000. Es decir, hoy los ecuatorianos son expulsados de su patria por la falta de seguridad, de empleo, de trabajo, por el incremento de la pobreza, por el deterioro de las condiciones y de la calidad de vida de los ecuatorianos. Son más de 280.000 ecuatorianos que han salido solamente del gobierno de Lasso y que no han regresado. ¿Y cuántos más están en camino de hacerlo en situaciones pues no solamente dramáticas, sino contrarias a todos los derechos humanos? En ese sentido, creo yo que no estamos en condiciones pues de correr regularmente el pedido para la eliminación de la visa Schengen. Pero de esto nada hay conciencia. Lo que parece que se quiere sacar la visa Schengen es para que los amigos pelucones puedan viajar sin esperar en las embajadas para les den la visa. No hay una conciencia de lo que ocurre en el país. ¿Cómo es posible pues estos viajes de última hora, estas declaraciones, cuando el país vive la situación que vive? O sea, no hay ni sensibilidad ni conciencia de lo que se vive. Y se parte además de que los interlocutores son como los medios de prensa acá, que van a hacer caso omiso de todas las barbaridades. No, el interlocutor con el que habla el presidente, un dignatario extranjero, ese sí ha estudiado lo que pasa en el Ecuador y antes de recibirlo sabe cuál es la situación del Ecuador. Entonces ese tipo de cosas aquí se omiten y se omite porque no hay planificación, no hay política exterior, la Cancillería está ausente y tampoco hay la más mínima conciencia ni de lo que es el Estado, ni de lo que es el país, de nuestra situación, ni de los intereses nacionales. Tampoco parecería que hay conciencia de, digamos, la política migratoria que está tratando de imponer Europa en diferentes países, ¿no? O sea, por ejemplo, esta idea loca del candidato Noboa de las barcazas, de las cárceles barcazas, digamos, me parece que es tomada de esta iniciativa en Reino Unido de hacer cárceles barcazas para los migrantes, una cosa además totalmente contraria al tratamiento de los derechos humanos, ¿no? Parece que no hay tampoco conciencia de eso. Ahora, yendo a los temas, digamos, políticos, doctor Yepes, el voto telemático, que fue un fracaso y que impidió que en su gran mayoría los ecuatorianos que residen en el exterior puedan sufragar, se va a repetir. Y el CNE le ha encargado a la Cancillería que haga logísticamente lo necesario como para que pueda desarrollarse este voto presencial de manera regular. Y el canciller ha dicho, caramba, me ponen a trabajar. ¿Cómo ve usted esta reacción de la Cancillería, del señor Manrique, una vez que ha habido este pedido del CNE? Realmente es increíble
como lo dije. Cuando digo, perdón que le interrumpa, sí, cuando para tratar de fortalecer la democracia no hay que medir esfuerzos, ¿no? Por favor. Realmente increíble, no solamente por la obligación de fortalecer la democracia y de hacer valer y respetar los derechos de los ecuatorianos del exterior, sino porque es una muestra absoluta de desconocimiento de la obligación de la Cancillería, de su capacidad de gestión. La Cancillería ecuatoriana tiene una gran capacidad de gestión, tiene pues embajadas y consulados que tienen acceso pues a las autoridades de los países en los que están acreditados. Yo no digo que sea sencillo organizar elecciones en un corto plazo, pero la Cancillería tiene una experiencia larga en esto, desde que en la Constitución pues ya se contempló el voto en el exterior. De mi experiencia, yo mismo, con la ayuda de los funcionarios encargados de los consulados, he organizado elecciones en Bélgica, en varias oportunidades, en Chile y en la Argentina, y son procesos que se cumplen con regularidad, con trabajo y dedicación. Pero que el canciller diga semejante declaración, no solamente que es inconcebible. Alguien me decía, parece también que hay un poquito pues de sesgo, en el sentido de que, como saben, que en la votación mayoritaria en el exterior favorecerá una tendencia política que no es la afín al gobierno, pues no hay mayor entusiasmo en el ejercicio democrático. Pero está en capacidad también la Cancillería hoy por hoy, tomando en cuenta que con esta reducción del Estado, debilitamiento de lo público, que también afectó a la Cancillería a nivel de los consulados y de las embajadas que han sido cerradas. Hoy por hoy, ¿la Cancillería está en condiciones de hacer este trabajo de lograr contactar con las personas adecuadas para establecer los sitios de votación de los ecuatorianos en el exterior? Sí, claro. Es verdad que ha habido reducciones presupuestarias de funcionarios que obedece pues justamente a la concepción pues tan primaria del gobierno sobre lo que es la función pública. Pero evidentemente, aunque estén menos fuertes que lo que deberían, tienen la capacidad de gestión la Cancillería para organizar eso, sin duda alguna. Si antes había 3 funcionarios y hoy hay 2, pues esos 2 pueden hacerlo, y esto es una prioridad que no admite cuestionamiento, es una obligación legal, una obligación con el pueblo ecuatoriano, con la democracia, y hay que ir a la ejecución pues de esto de la mejor manera. Y ya te digo, o sea, además hay que partir que en los otros países hay receptividad para este tipo de cosas, pues se gestiona, se consigue, se insiste, y de esa manera se logran los resultados. También es necesario, desde luego, que se asignen los recursos presupuestarios de finanzas para todo el proceso. También es necesario que haya la coordinación requerida en el envío del material electoral, todo ello. Pero esa coordinación interna es parte del CNE y la Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero en el exterior, la ejecución misma, créanme, los consulados y las embajadas están preparados para ello, tienen experiencia para ello. No es fácil, es una tarea ingente y rápida en este caso, pero están preparados y tienen la obligación de hacerla. Ahora, doctor, parecería que estos 6 años del gobierno tanto de Lenín Moreno como lo que va del gobierno de Lasso, para el Ecuador en muchas materias fue tiempo perdido. Y es tiempo perdido que seguramente no se va a poder recuperar en 18 meses, sino que tomará mucho tiempo en tratar de reconstruir y de reconstituir todo el daño que hicieron estos 2 gobiernos. En lo que a usted le compete, su materia de especialidad, la política internacional, ¿por dónde debería empezar un próximo gobierno, quizás y ojalá así sea, con una visión mucho más patriótica, más enfocado en la defensa de la soberanía, de los intereses nacionales? ¿Por dónde debería empezar para reconstruir desde la política exterior? Justamente, para reconstruir desde la política exterior, tiene que haber señales absolutamente claras de un discurso soberano, digno, integracionista, acorde con los principios de nuestra Constitución, de defensa de los derechos humanos, de compromiso con la protección de los ecuatorianos en el exterior, de compromiso con las causas del sur global, de compromiso con la construcción del mundo multipolar, de compromiso con la defensa de todos estos principios en los foros internacionales. Por ahí debemos empezar, por plantear las líneas claras de nuestra política exterior y empezar con un
ejecución diáfana, eficiente, una inserción inteligente del Ecuador en el mundo, pragmática. Queremos relaciones con todos los países del mundo, relaciones basadas en el respeto recíproco, en los principios del derecho y en los intereses compartidos, ¿no es cierto? Por eso genera tanta diferencia cuando tú revisas los programas de gobierno en política internacional de Luisa González y de Daniel Noboa. En el caso de Luisa González están todos estos principios de la política exterior ecuatoriana, basados en nuestra Constitución, en la Carta de la ONU y en los intereses ecuatorianos. En el programa de Daniel Noboa no hay una mención a la palabra soberanía, no hay una mención a la integración regional, no hay una mención a los derechos humanos, no hay una mención a la dignidad del país, no hay una mención a los ecuatorianos del exterior, no hay una mención a los derechos humanos. ¿Qué dice el programa de Daniel Noboa en su parte en su parte medular? La continuación del desorden terrible que hemos vivido, del enfoque primario, primitivo, torpe y reflexivo, de creer que la política exterior es la promoción de los negocios privados, o seguir con la óptica del comercio a ultranza, y ya vemos los resultados que tenemos. Acá tiene que haber un replanteamiento, una reformulación de la política exterior sobre la base de nuestra tradición jurídica. Desde la política exterior, doctor Fernando Yepes, le quiero plantear una inquietud que ayer, por ejemplo, se me venía a la cabeza pensando sobre todo en lo que usted mencionaba de inicio en su respuesta, el tema de este afán nuevamente integracionista al que deberíamos apuntar como país. Recordar que desde el gobierno de Moreno disolvieron la UNASUR, ¿no? Y que la UNASUR es un espacio multilateral que podría servir para muchas cosas, que pudo haber servido, por ejemplo, durante la pandemia. Y hoy estamos enfrentando una pandemia que parecería va ganando espacios en diferentes países de la región. Ayer, Perú declaró estado de emergencia en 3 distritos para enfrentar, ¿sabe qué? La delincuencia. Perú. Colombia tiene una guerra histórica que data de mediados del siglo anterior, y hoy nosotros estamos enfrentando también el coletazo de esa guerra de Colombia, para la cual no estuvimos preparados cuando finalmente se firmó la paz, y esta avanzada brutal de la delincuencia y del crimen organizado en Ecuador. Desde estos espacios de integración, ¿qué se podría hacer para tratar de tener una estrategia regional en materia de seguridad, por ejemplo? Yo creo que es absolutamente indispensable llegar a tener una estrategia regional en materia de seguridad. Creo que con UNASUR avanzamos bastante en una óptica integral de la seguridad, una concepción amplia con el trabajo del Consejo de Defensa de UNASUR, ¿no es cierto? Pero frente al delito transnacional directamente es absolutamente indispensable tener este tratamiento regional. Y ha habido una iniciativa muy importante, la Conferencia Latinoamericana sobre Drogas, convocada por los presidentes de Colombia y México, realizada hace pocos días en Cali. Evidentemente esto apunta a una estrategia regional basada en nuestra realidad, en nuestros intereses, en nuestras prioridades, a no tomar ciegamente estrategias impuestas desde una potencia con una visión propia de esa potencia. Y esa estrategia que impuesta o promovida por una gran potencia, por los Estados Unidos, ya pues ha declarado fallida, ha fallado en todas las instancias. Colombia es el caso más claro, pues fíjate, Plan Colombia, Plan Patriota, ¿y qué tenemos? Absolutamente ningún resultado positivo. Esta reformulación de una estrategia regional parte desde luego del fortalecimiento de la integración regional. La integración regional es la suma de capacidades, la armonización de intereses comunes y la acción conjunta para obtener fines y propósitos que son comunes a los Estados miembros. Muchísimas gracias, doctor. Siempre un gusto conversar con usted. Gracias por habernos acompañado.